Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. Muy contenta de estar acá y ojalá que en estos minutos de presentación puedan llevarse algunos tips a la casa que son súper importantes en el trabajo diario. ¿Ya? Vamos a partir. Entonces, a mí me invitaron a presentar sobre comunicación médico-paciente. Vamos a tocar tres principales áreas. Vamos a hablar de aspectos generales de la comunicación médico-paciente-familia, vamos a hablar de la comunicación en situaciones difíciles y al final vamos a tocar algunos tópicos de cómo enfrentamos un reclamo en la práctica médica, que ojalá no nos toque, pero tenemos que estar preparados. Entonces, la primera pregunta que me puedan responder es, bueno, si les ha tocado entregar malas noticias, si se sienten preparados para esta situación y y la última, si le ha tocado enfrentar una situación difícil. ¿Ya No, iniciamos la votación, doctora? ya, Cuando pase un sí, minuto. no veo la respuesta, sí que si me pueden... Ah, no, es que cuando termina le Ya, aparece súper, todos perfecto. los porcentajes. Ya, súper. Entonces, un 73% contestó que no le ha tocado todavía entregar malas noticias. Si se sienten preparados para esta situación, un 77% contestó que no se siente preparado y un 23% que sí. Y si le ha tocado enfrentar situaciones difíciles, un 73% responde que sí. Entonces, lo que quería comentar con esto es que en realidad son situaciones bien frecuentes, ¿ya? Ya tuvieron recién el seminario de malas noticias, pero es algo que nos toca frecuentemente porque las noticias malas son desde la perspectiva del paciente. Y esto puede ser algo sencillo a decir algo grave, ¿ya? Y vemos también la percepción de preparación que no es tan alta, son 77% no se siente preparado y son situaciones que vamos a vivir en el día a día, entonces es importante eh, prepararse, conocer y enfrentarse a estas situaciones y siempre es importante también pedir feedback de los pares y de los superiores, si es que se tiene la opción. Bueno, a mí me encanta este tema y también quiero mostrarles algunas cosas de bibliografía, pero hasta un 50% de las visitas los pacientes y los médicos no acuerdan cuál es el problema principal. O sea, en la mitad de los casos, es mucho. Y la minoría de los médicos logra identificar más del 60% de los problemas de los pacientes. Y lo otro importante es que frecuentemente interrumpimos a nuestros pacientes. Con respecto a la interrupción, hay varios trabajos. Se vio en el año 84 que el médico tendía a interrumpir a los 18 segundos al paciente, ¿ya? Por lo tanto, el paciente no logra expresar sus preocupaciones en la consulta. Esto se reprodujo en el año 99, y se vio que la interrupción era a los 23 segundos, ya un poquito mejor, pero lamentablemente el año pasado, este año en enero salió un trabajo donde el promedio de tiempo en que se demoraba el médico en interrumpir era los 11 segundos. O sea, no estamos dejando que nuestro paciente hable lo que tiene que nos diga lo que tiene que decir, ¿ya? Y lo que vemos es que hasta un 60% de los médicos interrumpe haciendo una pregunta cerrada, ¿ya? Como cortando la conversación. Siendo que lo que nos enseñan en pregrado, ¿cierto? Y frecuentemente es que tenemos que hacer muchas preguntas abiertas para poder escuchar lo que tiene que decir el paciente. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes las habilidades comunicacionales? Siempre nos enfocamos en el paciente. Siempre vemos los beneficios para los pacientes que están relacionados a la satisfacción, ¿cierto?, del proceso, poder lograr un mejor control de síntomas y mejorar la adherencia de las terapias. Para esto hay referencia, o sea, esto está demostrado que ayuda al paciente, pero hoy día me quiero centrar en el médico, en este lado de acá, ya, el de la derecha, porque
el médico también gana teniendo habilidades comunicacionales. No solamente los beneficios son para el paciente, ¿ya? Mejora la satisfacción personal, aumenta la vocación, el amor por el trabajo, disminuye el burnout, que sabemos que es algo frecuente que vamos a vivir en nuestra vida profesional, protege legalmente, porque tenemos menos reclamos, ¿cierto? Menos errores, como dice ahí abajo, y que es un miedo que todos tenemos en la actualidad. Entonces, es importante saber que nuestras habilidades comunicacionales tienen un impacto en la relación médico-paciente y que nos trae beneficios a nosotros. No basta con creer que uno lo hace bien, ¿ya? Eso es relevante porque generalmente tendemos a hacerlo de una forma, no cambiamos. Tenemos poca enseñanza de las habilidades comunicacionales. Y es algo que lo podemos aprender, eso se puede aprender y se debe aprender. No significa solamente ser amable, ni exclusivamente depende de la personalidad del médico, que es algo que antes se pensaba, que en el fondo si el médico era simpático estaba todo dado. Y eso se sabe que no es así. Hay cosas que uno puede aprender y vamos a tratar de darle algunas pinceladas en este seminario, ¿ya? La entrevista es más efectiva para ambos y también lo puse esto que es relevante porque se sabe que los médicos que han tenido experiencia, ya sea personal o familiar de alguna enfermedad, y las mujeres tienen mejores habilidades comunicacionales. Como médicos, esto es inherente a nuestra profesión, el rol de comunicador. No lo podemos desligar, ¿ya? Podemos ser muy buenos técnicamente, pero si no tenemos estas destrezas, estas competencias, no vamos a ser un buen médico. Son parte de las competencias del médico. Y el objetivo que tenemos es recopilar y entregar la información para que sea la atención efectiva, ¿cierto? Vamos a hablar del enfoque centrado en el paciente y también cuando hablamos, yo acá siempre digo la relación médico-paciente-familia, porque el paciente no está solo, el paciente tiene una familia a la cual también tenemos que considerar y prestar atención. Cuando le preguntamos a los pacientes qué esperan ellos de nosotros, ellos esperan que nosotros seamos claros, que el lenguaje sea directo, que los escuchemos activamente, y esto significa, cuando hablo de escucha activa, se refiere a tener conciencia de que estamos frente a una persona, ¿cierto?, que tiene una historia, que tiene preocupaciones, que tiene un nivel educacional, que tiene una familia, y tenemos que verificar también la información. Cuando nosotros entregamos la información, tenemos que verificar a través del feedback qué es lo que estamos comprendiendo mutuamente. Esperan relaciones que sean honestas, y esperan más y mejor información acerca de su enfermedad y opciones terapéuticas. Esto ha cambiado últimamente, o sea, ahora las personas, los pacientes están más exigentes, quieren conocer, quieren opinar sobre sus opciones, ¿cierto? Quieren conocer los efectos adversos de sus terapias y quieren un médico que apoye, que sea empático y que no enjuicie, ¿ya? Esto es un poco distinto a lo que veíamos 30 años atrás, donde era mucho más frecuente encontrar una medicina mucho más paternalista. Y ese es el enfoque centrado en el médico, ¿cierto? Ahora estamos como en el enfoque centrado en el paciente, que para resumir un poco, busca desarrollar relaciones terapéuticas, éticas y de confianza, busca recoger y resumir la información significativa y poder reconocer la perspectiva del paciente, entregar información y las explicaciones que sean relevantes, y poder encontrar un terreno en común para desarrollar el plan de cuidados consensuados. Cuando hablo de terreno en común, significa que yo reconozco a mi paciente y a la familia como un otro, ¿cierto? Nosotros como médicos tenemos que lograr algo en la consulta o en esa entrevista médico-paciente, ¿cierto? Pero necesitamos escuchar, necesitamos saber qué es lo que está buscando el paciente, cuáles son las preocupaciones del paciente y buscar este terreno que nos permita poder avanzar. No siempre, bueno, va a depender del motivo de consulta, ¿cierto? No siempre vamos a lograr un 100% de acuerdo, porque nosotros tenemos nuestra agenda, el paciente tiene su agenda, pero sí escucharlo, darle atención y poder buscar estos factores en común. ¿Cuáles son los principios de la comunicación efectiva? Bueno, asegurar la interacción, ¿cierto? En vez de la transmisión directa. Acá siempre hablamos del enfoque del lanzamiento de la bala versus el lanzamiento del frisbee. Cuando uno lanza una bala, esto es unidireccional, no reconoce a un otro, no espera un feedback del otro. En cambio, lo que esperamos con esta comunicación efectiva y escucha activa es que nosotros emitimos un mensaje y ese mensaje es recibido por el otro y ese otro emite un nuevo mensaje hacia uno, ¿ya? Y esto es lo que esperamos buscar con esta relación médico-paciente. Esto
concretamente lo que hace es reducir la incertidumbre, que es muy mala, ¿cierto? A nadie le gusta estar como sin saber qué pasa. Requiere planificación en términos del outcome o de los logros que queremos. Es dinámica, porque no es que lancemos un mensaje y esto se acaba, sino que esperamos otro de vuelta y así sucesivamente, y sigue un modelo helicoidal más que un modelo lineal. Esto quiere decir que el pasado sí importa, sirve para construir la relación, el presente también, y vamos construyendo un futuro juntos. Esta diapo me encanta porque en realidad esto, acuérdense, la primera vez que uno ve al paciente es fundamental para poder construir la relación, ¿ya? ¿Qué cosas son detalles importantes que tienen que considerar? La privacidad, ¿cierto? Y acá siempre me ponen lo de los hospitales públicos, que a veces no hay espacio, pero uno puede hacerse un espacio, ¿ya? Siempre va a haber un lugar donde uno pueda conversar, y si es que hay una sala con muchos pacientes, uno puede hacer un espacio como más privado con el paciente, poner una sillita al lado de la cama, ¿ya? Presentarse, que no se nos puede olvidar presentarnos, prepararse, ¿ya? Y ojalá esto, antes de conocer al paciente, prepararse y saber algo del paciente, no solo su nombre, a veces podemos ver la ficha, algo, tener alguna noción del paciente, cuidar el lenguaje no verbal, que como vamos a ver, esto es fundamental. Nuestro cuerpo, nuestras posturas dicen mucho de lo que estamos sintiendo, y colocarse a la altura del paciente. ¿Cuáles son los elementos que los pacientes consideran positivos en la comunicación médico-paciente? El sentido del humor, sin ironías, por supuesto, ¿ya? El apoyo, el refuerzo positivo, el validar a los pacientes, el poder confiar en ellos, el que uno sienta que estamos confiando en ellos, ¿cierto? El optimismo, la gratitud, y esto es bidireccional, así como, por ejemplo, aceptar los agradecimientos de los pacientes, ¿ya? Poder disfrutar esta interacción y poder lograr esta conexión de una persona con otra persona que está ayudando a otra. Pongo esto porque siempre en los cursos que hacemos de comunicación siempre hay una duda gigante, ¿qué pasa con el tiempo? Como que hay una mala percepción de que el tener las habilidades comunicacionales muy desarrolladas va a gastar mucho nuestro tiempo, ¿cierto? Que va a ser como puro conversar, conversar, y no vamos a lograr lo que tenemos, el objetivo de la sesión. Y eso, quiero mostrarle esto porque no es tan así, ¿ya? Las habilidades comunicacionales complementan y enriquecen lo que ya estamos haciendo en forma tradicional, y también se sabe que una vez aprendidas y entrenadas, los tiempos tienden a disminuir, ¿ya? Y cuando uno hace estudios así en la atención ambulatoria, se ve que el tener buenas habilidades comunicacionales se va a demorar 8,5 minutos versus el no tener estas habilidades demorarse 7,8, o sea, es insignificante. Y yo les pongo esto porque siempre les digo también a los docentes y a los alumnos que esto es como meter plata en un chanchito, ¿ya? El tener buenas habilidades comunicacionales nos ahorra muchísimos problemas, ¿ya? Y esto desde el día cero, o sea, ustedes construyen esta relación, se van a evitar malos ratos, conflictos con la familia, van a evitar pasarlo mal, y por otra parte, no solamente viendo los aspectos negativos, sino que también es enriquecedor. Es muy distinto cuando uno construye esta relación con los pacientes, que siente esta gratificación y se va contento, como con sensación de que lo ha hecho bien. Así que los invito a probar. Con respecto a comunicación en general, ya, con lo de los aspectos generales, quiero que se queden con estos puntos. Las palabras que tienen que llevarse: escucha activa, que tiene que decir con estar presente con el paciente, con ese momento, estar ahí, ¿ya? Y tener esta retroalimentación mutua. Siempre considerar los aspectos psicosociales del paciente. Yo siempre, bueno, los que han sido internos míos, pero yo siempre les digo, siempre a todos les cuento que en el fondo es importante saber con quién estamos hablando, como conocer quién es el paciente, con quién vive, en qué trabaja, cuáles son sus temores, ¿cierto? Tratar de saber con quién estamos hablando, compatibilizar las agendas, buscar este terreno en común. También recordar los conceptos de empatía y compasión. Empatía es ponerse en el lugar del otro, ¿cierto? Y compasión va un paso más allá, porque es ponerse en los lugares del otro, pero movilizarse para poder hacer algo por el otro, ¿ya?
evitar los prejuicios. También es importante. Cuando nos dicen, no, mira, el paciente que llegó a la habitación tanto, no, múltiples consultas, es un cacho. Traten de, no, cuando ustedes van a ver un paciente, sacarse todos los prejuicios e ir en blanco, ¿ya? Eso es lo mejor porque ustedes van construyendo su relación desde cero. Y, por supuesto, una relación que se basa en la confianza y en el respeto. Vamos a pasar al segundo tema, que es comunicándome en situaciones difíciles. Entonces aquí viene la pregunta número 2. Respecto a las situaciones difíciles en medicina, es correcto afirmar que casi un 30% de los pacientes que atendemos son complejos y producen situaciones difíciles. La situación difícil, B, la situación difícil es compleja desde la perspectiva del médico. C, la mayoría de las situaciones difíciles terminarán en reclamo. D, ante una eventual situación difícil, lo mejor es evitarla. Ya, súper. Un 51% dice, casi un 30% de los pacientes que atendemos son complejos y producen las situaciones difíciles. Ya. Un 42%, la situación difícil es compleja desde la perspectiva del médico. Esa es la correcta, ¿ya? Que la situación difícil es compleja desde la perspectiva del médico. Ahí vamos a ver por qué. La mayoría de las situaciones difíciles terminarán en reclamo. Un 5% contestó eso y en realidad no, menos del 1% termina en reclamo, ¿ya? Y ante una eventual situación difícil, lo mejor es evitarla un 2%, eso es lo que no hay que hacer. Ya vamos a ver aquí por qué. Entonces. Va. Ya. Ya dijimos eso al principio, ¿cierto? 50% de las preocupaciones del paciente son pasadas por alto por el médico y en 50% de las consultas no hay un acuerdo en el problema principal que aqueja al paciente, ¿ya? Se considera que hasta un 30% de las atenciones médicas son consideradas difíciles. Y eso decía la pregunta 1, pero ¿por qué no era de que nos van a tocar pacientes difíciles? Cuando uno habla de una situación difícil, esto es a diferencia de la mala noticia. Yo no sé si lo hablaron en la sesión previa, pero cuando uno habla de la mala noticia es considerada como negativa por el paciente, que es el que está recibiendo la mala noticia, ¿ya? En la situación difícil es al revés. La relación con él o la paciente o familiares es percibida como problemática por el médico, ¿ya? Nosotros somos los que sentimos que esta situación es difícil. No es que el paciente sea difícil, ¿ya? ¿Y por qué es difícil? Porque nos genera una sensación de incomodidad, de tensión o de sentimiento como que no, soy ineficaz, ¿ya? Y principalmente son en el área comunicacional y el plano emocional, las situaciones difíciles. Y por eso es tan importante esto que estamos hablando hoy, ¿ya? Y genera conflicto, o sea, a nadie le gusta sentirse mal, nadie quiere tener este disconfort. ¿Cuáles son los componentes de un encuentro médico difícil? Dijimos que esto era la percepción, o sea, era la percepción del médico, ¿cierto? Entonces tenemos 3 componentes, el médico, el paciente y la situación. Cuando a mí me gusta algo de esto, yo siempre les digo que nosotros no podemos cambiar a los pacientes, ¿cierto? Y muchas veces la situación tampoco la podemos cambiar. Lo único que podemos hacer en una situación difícil es la forma en que nosotros vamos a reaccionar. Es el único componente de estos 3 que es modificable, ¿ya? Entonces, nos vamos a centrar en esta parte en nosotros. Nosotros tenemos que reconocer cuáles son las situaciones que nos producen dificultad y cuáles son las reacciones que yo puedo manejar y hacerlo distinto, ¿ya? Por ejemplo, si llega un paciente con rabia, que me da mucha rabia a mí, tratar de reconocer,
y validar. Esto no significa no aceptar que me da rabia, pero es decir, pucha, me da rabia que el paciente tenga rabia. ¿Y qué puedo hacer yo con esa rabia? ¿Cómo la puedo manejar? ¿Qué puedo hacer? O puedo tratar de entender al paciente de dónde surge esa rabia y mi rabia va a bajar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tratar de hacer con esto de la situación difícil. Entonces, ¿qué cosas de la situación puede ser compleja? El lenguaje, ¿ya? Que a veces nos cuesta comunicarnos con los pacientes, la ausencia de privacidad, la situación de malas noticias por sí es difícil, a nadie le gusta ir a dar una mala noticia, y el ambiente, ¿cierto? Con respecto al paciente podemos tener, como dijimos en el ejemplo, pacientes que estén enojados, que lleguen a la defensiva, que estén resistentes. También tenemos los pacientes que uno considera que son medios manipuladores, por ejemplo, el uso de benzodiazepina, llegan a pedir la recetita, ¿cierto? O que llegan con muchas quejas. También tenemos la situación de duelo, pacientes con miedo, ¿ya? Eso es la idea de esto, que tratemos de reconocer cuál es la emoción del paciente que a nosotros nos conflictúa. Y con respecto al médico, reconocer que nosotros también podemos estar cansados, también podemos estar a la defensiva. A nadie le gusta que lo vengan como a criticar, sobre todo cuando nos critican y nos dicen, no, es que usted lleva a este paciente hospitalizado 7 días y ustedes no saben en lo que tiene. O cuando estamos enojados, también nos podemos enojar, o muy dogmáticos, ¿cierto? Y también acordarse que el médico tiene un ego de un porte mayor. Como dije, nos vamos a centrar en el médico y qué aspectos son los que tenemos que identificar. Podemos tener algunas cosas actitudinales. Por ejemplo, un médico que está con burnout, ¿ya? O que esté muy inseguro. Cuando un médico recién egresa y lo mandan ahí tiene que trabajar y hacerse cargo, por supuesto que va a estar inseguro. La intolerancia a la incertidumbre nos puede producir malestar. Hay médicos que no toleran no saber lo que tienen los pacientes y a veces nos toca que no sabemos. Presión del tiempo, mucha sobrecarga, ¿cierto? Tener experiencias negativas previas. Con respecto a las condiciones, podemos estar pasándolo mal, podemos estar cursando un cuadro de ansiedad, de depresión, podemos estar muy cansados, ¿cierto? Podemos tener un estresor situacional. ¿Qué mejor ejemplo que la pandemia? El estado de salud, ¿cierto? O muy cansado por privación de sueño. Con respecto a los conocimientos, podemos no tener un entrenamiento adecuado, que igual es un factor estresante, ¿cierto? Cuando no tenemos las competencias técnicas suficientes para resolver ese caso. Es complejo, es una situación difícil, y con respecto a las destrezas, puede ser que nos cueste más expresar empatía, que nos frustremos fácilmente o tener pocas destrezas comunicacionales. Lo que quiero que se lleven hoy es que lo importante es reconocer esto, ¿ya? Cuando uno deja de echarle la culpa al paciente o al familiar y se da cuenta de que hay una parte que es modificable por mí, baja la ansiedad y baja la angustia, ¿ya? Entonces, la tarea de hoy de esto es que se den cuenta que qué les pasa, ¿ya? Reconocer cuáles son los pacientes que para ustedes son difíciles. No les gusta no tener el diagnóstico, o los pacientes que vivían con rabia, porque ¿por qué me va a gritar a alguien? Entonces, traten de ir identificando qué pacientes los complejicen y tratar de reflexionar del por qué y cómo yo para la próxima vez puedo reaccionar distinto ante ese paciente. Cuando hablamos de la interacción difícil, ¿cierto? El paciente por una parte está diciendo, el doctor no me escucha, no toma en cuenta mis problemas, no me explica nada, no se da cuenta de mi sufrimiento y esto me tensa y me da rabia. Y por otra parte el médico está pensando, no tengo tiempo, este paciente tiene muchos problemas, no está entendiendo nada, se centra en sí mismo y no coopera, y también me tensa y me da rabia. ¿Cómo identificar a un paciente difícil? Esto lo puse así, ya les conté que el paciente no es difícil, ¿cierto? Es difícil para uno, pero hay prototipos de paciente que uno ya dice esto puede ser más complejo o que nos producen más dificultad a nosotros en la esfera emocional. No nos gustan los pacientes que son exigentes, ¿ya? Cuando están muy asustados tampoco, porque al final uno piensa esto, que está desconfiado, que no confía en el doctor, ¿cierto? Sienten como, pucha, no confían en lo que yo le estoy diciendo. Pacientes agresivos, o que están a la defensiva, o que vienen catalogados como pacientes conflictivos, muy dependientes, ¿cierto? O muy aduladores. Estos son prototipos de pacientes que nos podrían llegar a generar situaciones complejas. Pero esto es lo importante. ¿Qué me genera a mí? ¿Ya? ¿Me produce rechazo? ¿Me frustra, por ejemplo, cuando no tengo el diagnóstico y el paciente me está diciendo que qué tiene y como que uno se siente medio cuestionado? ¿Me produce rabia que llegue un paciente como enojado y pucha, yo no tengo la culpa que el paciente esté enojado? ¿Me da impotencia? ¿Me siento inseguro? ¿Me da miedo? ¿Qué me pasa? ¿Ya? Y esto
recordar y reflexionar. Todo esto que nos genere está influenciado por nuestra historia, por nuestro nivel de destreza y por la personalidad, ¿ya? Lo importante es acoger esta emoción, reconocerla y poder actuar una vez que uno la reconoce, sabe lo que me pasa, sabe cuáles son los pacientes que para mí son más difíciles de enfrentar, y uno va trabajando esto y la próxima vez no va a ser tan complejo. Con respecto al manejo de la situación difícil, importante, tratar de reconocer todos los factores que están influyendo, ¿ya? Dijimos, tratar de reconocer cuáles son los aspectos que pueden estar del paciente, ¿cierto? Que pueden ser del paciente, de la situación y también lo mío, que es lo que puedo trabajar. Esa es mi área donde yo puedo hacer algo distinto. Pensar en esto, que en la disparidad entre las expectativas, y al final cuando se genera la situación difícil es por esto, las expectativas del médico y del paciente no van por el mismo camino, ¿ya? Tratar de ver las percepciones, qué es lo que está pasando. Y la idea es llegar a buscar este terreno en común, consensuado, y se aliviana mucho la situación. ¿Qué reflexiones quiero que se lleven hoy también? Acordarse de esto, y cuando uno, de verdad, créanme que cuando uno logra entender esto y verlo, vivenciarlo, disminuye mucho la emoción, lo que me produce en el médico, ¿ya? Por ejemplo, entender que cuando llega un paciente muy enojado, muchas veces no es que esté enojado con uno, ya uno está al frente, le tocó estar en esa situación nomás. Somos el médico que le tocó ahí, ¿ya? Pero acordarse que detrás de la rabia se esconde el miedo y la pena, ¿ya? Y esto es muy frecuente de pasar, que uno abre esa puerta, uno, en vez de irse en contra del paciente, si el paciente está enojado, yo no reacciono enojada, sino que al revés, reacciono con empatía, ¿cierto? El paciente logra abrirse y mostrar que lo que tiene atrás es miedo y pena. Y ahí es distinta mi reacción, ¿ya? Es distinta la reacción cuando uno se da cuenta que lo que en verdad detrás de toda esa rabia, el paciente, por ejemplo, ha pasado por millones de médicos, ha tenido mala experiencia, y lo que tiene es mucho miedo de no saber qué va a pasar, ¿ya? No es personal, uno le tocó simplemente estar enfrente, ¿ya? Y recordar también que la relación médico-paciente tiene que ser ni tan cerca que yo me queme, ¿cierto? Ni tan lejos que yo me enfríe. Esto tiene que ver con que necesitamos ser empáticos, necesitamos ser compasivos, pero nosotros somos el cuidador de ese paciente. No podemos estar tan cerca que seamos incapaces después de hacer lo que tenemos que hacer, ni tan lejos, ¿cierto?, de no contactarnos con esa persona. Otra clave es el autocuidado, que tiene que ver con esto, con conocerse, con conocer cuáles son mis dificultades, cuáles son las áreas donde tengo que fortalecer más, y también cuáles son mis fortalezas, ¿cierto? Es importante eso, y también conocer los límites que tengo. Manejo emocional en la entrevista, recordar también que la respuesta más efectiva a las emociones intensas, como la rabia, el miedo y la pena, es ser empático. Las emociones que pueden ser aliviadas por la comprensión del otro. Y esto es lo que les decía recién. Muchas veces cuando uno comprende de dónde surge esa rabia, comprende de dónde viene el miedo o la pena, el paciente siente que lo estamos acompañando, ¿ya? Y ahí baja este sentimiento, esta emoción, y la relación se fortalece. Y también recordar esto, que los afectos intensos son contagiosos. O sea, si llega un paciente enrabiado, es obvio que yo me voy a proteger y voy a reaccionar enrabiada. Si lo que yo quiero transmitir es que uno reconociendo eso, diciendo ya, me tocó estar al frente, pucha, me da rabia, pero voy a tratar de entender qué es lo que hay detrás de esa rabia, y esto se aliviana, ¿ya? Y lo mismo con la pena. Si llega alguien muy apenado, es normal que también nos dé pena. En el proceso de la situación difícil, lo importante es reconocer la emoción intensa, ¿cierto? Y acá tómese el tiempo necesario para esto. Lo peor que nos puede pasar es reconocer una emoción que no es y nosotros lanzarnos a decirle al paciente. Entonces, tomarse el tiempo necesario para tener bien identificado cuál es el problema, qué es lo que está pasando. Reconocer también la emoción propia, qué es lo que me pasa a mí, y aquí el autoconocimiento, ¿cierto? Intentar nombrar la emoción validándola, ¿ya? Pero sin confrontar. Esto quiere decir como, pucha, veo que tiene mucha pena o que esto le da mucha rabia. Nombrar la emoción, ¿ya? Y muéstrese dispuesto a ayudar. Eso es fundamental. Y esto es como colaborar con el paciente. Nosotros estamos ahí para ayudarlo, no para seguir fomentando esto.
Y esto funciona, créanme que funciona harto. ¿Qué hacer con un paciente enojado? ¿Ya? Primero, observar los signos verbales y no verbales, ¿cierto? Actuar en consecuencia, mirar, demostrar empatía. Y aquí un consejo es cuando el paciente viene muy enojado, déjenlo hablar. No interrumpan ni se vayan al ataque al tiro. Déjenlo hablar sin interrumpir, y para poder entender qué es lo que le está pasando, poder indagar, como ver sus argumentos y como tratar de reconocer qué es lo que lo tiene tan molesto. Yo lo que les puedo decir después de 10 años de médico internista es que tienen muchas veces, tienen razón los pacientes. Están enojados porque han tenido una historia que hasta uno también le da rabia escucharla, ¿ya? Entonces, no se vayan en contra, escuchen, entiendan y después mantengan la calma, ¿cierto? Utilicen lo que hablamos recién de la escucha activa, ¿cierto? Estar presente, concentrado, atento y buscar y proponer soluciones, ¿cierto? Y pueden ser soluciones que surjan del médico o soluciones también que ellos propongan, ¿ya? Y registrar el proceso, eso es importante, pero acojan este enojo, ¿ya? Que muchas veces sí tiene fundamento. ¿Qué cosas no hay que hacer? No hay que huir, ¿ya? Que era una de las alternativas. No hay que escapar, ¿ya? Tampoco hay que evitar ni siquiera intentar entender el paciente, que es lo que les decía, que lo más que nos pasa esto, que no tomaban en cuenta y decimos, chuta, no, es que este paciente es muy difícil, nos vamos. No, hay que poner ahí el hombro. Evitar sentirse sobrepasado, inundado y paralizado. ¿Ya? Y esto acá, importante, respirar profundo, tomarse un tiempo, procesar lo que me está pasando, ver cuáles son mis vías de acción, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Y también acá, si es que usted siente que no puede hacer nada, de verdad tiene que pedir ayuda, ¿ya? No dejar el problema sin resolver, sino que si es que uno siente que de verdad no se la puede, tiene que pedir ayuda a alguien que tenga más experiencia quizás, ¿cierto? Que conozca mejor el caso. Y lo otro que tenemos que evitar es tranquilizar al paciente antes de saber lo que le pasa, que es lo que iba en la diapo anterior, ¿ya? Evitar que, como decir, ya, yo entiendo que esté enojado y a lo mejor el paciente viene llorando, ¿ya? Lo más importante es prevenir las situaciones difíciles. Como dijimos antes, la comunicación lo es todo. Las destrezas comunicacionales son fundamentales para prevenir, ¿ya? Esto es el chanchito que yo les digo, ahorra problemas después, ¿ya? Conozca a su paciente, conozca a su paciente y las preocupaciones del paciente. Cuáles son los miedos, los temores, qué es lo que piensa, cuáles son sus creencias, ¿ya? Acordarse de la empatía y la compasión, de la atención sin prejuicios y también recalcar esto de la actitud de cuidado. Cuando el paciente siente que el médico está ahí, atento a las necesidades y que lo quiere cuidar de verdad, créanme que los problemas se minimizan muchísimo. Y eso al final es lo que uno busca también cuando ha sido paciente. Entonces, ¿cuáles son estrategias comunicacionales para redirigir el encuentro cargado emocionalmente? Dijimos no huir, escucha activa, validar la emoción y empatizar, explorar soluciones que sean alternativas, ¿cierto? Que pueden surgir del paciente o del médico y planificar en conjunto. Ya nos va quedando menos, pasamos por las situaciones difíciles, pero ahora nos toca otro tema álgido. Enfrentando el reclamo en la práctica médica, que es algo que ojalá no nos toque nunca, ¿cierto? ¿Qué es un reclamo? Un reclamo es aquella solicitud donde un ciudadano exige, reivindica o demanda una solución a una situación en que considera que se han sido vulnerados sus derechos ciudadanos en salud, ¿ya? Y esto puede ser respecto a varias áreas. Puede ser de la información, del trato, tiempos de espera, competencia técnica o errores, otros. Pero la mayoría de los reclamos tienen que ver con el área de comunicación. Por eso es tan importante esto que estamos hablando hoy, ¿ya? ¿Qué buscan los pacientes con el reclamo? Buscan una disculpa, una explicación o respuesta frente a lo que ocurrió, un evento adverso, evitar que lo sucedido vuelva a ocurrirle a alguien, exigir responsables y castigo para las personas responsables, que eso es poco en realidad, es poco frecuente que pase eso. Y acá, a diferencia de lo que uno piensa, porque uno siempre piensa con un reclamo, no, este paciente quiere plata. Eso no es así. Muy pocos quieren una compensación económica por lo que sucedió, ¿ya? Y que también reconocer que no es frecuente que ocurran solo por un hecho aislado, en general son acumulaciones. Los pacientes no tienden a reclamar por una cosa, tienden a reclamar porque ya
ese vaso se superó. ¿Por qué se quejan? Por falta de preparación al conversar con los pacientes y familiares. Y esto es un paso, yo no sé si lo vieron en las malas noticias, pero uno de los fundamentos es que uno tiene que estar preparado cuando va a conversar, y sobre todo si es que la situación es compleja. Situación difícil, hay que prepararse, no es llegar y hablar con la familia. Y estar preparado para los diversos escenarios. La escasez de tiempo para conversar, el chanchito que les dije, ahorra problemas. Minimizar la gravedad de los síntomas. Esto tiene que ver cuando tratamos de calmar a los pacientes, pero como siendo poco empáticos, como no entendiendo que el paciente lo está pasando mal, y que ese pasarlo mal puede ser porque a lo mejor tiene una cosa leve, una enfermedad leve, pero esto trastorna toda su vida familiar, no sé, económica. Entonces, cuando el paciente siente que lo estamos minimizando mucho, eso produce un malestar. No acoger las opiniones del paciente o la de su familia. Es importante escuchar. Si al final lo que quieren es que los escuchemos, buscar esta agenda en común y acoger. La mayoría de los reclamos ocurren por mala comunicación. Algunos ejemplos. El paciente, esto lo dice el paciente, me interrumpe todo el rato el médico, esto lo hemos visto. Ya vimos que interrumpimos a los 11 segundos, no dejamos que hablen nuestros pacientes. No responde mis preguntas. Respondemos, nos vamos por las ramas, respondemos otra cosa. Me miran menos, no me toman en serio. Y esto es cuando el paciente siente que lo que tiene es grave y nosotros minimizamos, ¿ya? No me dedica suficiente tiempo cuando siempre estamos apurados. No me escucha. ¿Cómo evitamos los reclamos? Fácil. Optimizar la comunicación con el paciente. Seamos educados, presentémonos, evitar las interrupciones, acordarse del lenguaje corporal. No lo mencioné antes, pero el lenguaje no verbal puede ser hasta un 90% del lenguaje, ¿ya? O sea, es sumamente importante. Y esto tiene que ver con tener una actitud acorde a lo que estamos hablando. Si vemos, por ejemplo, que un paciente está enojado y yo me estoy burlando, así riendo con una sonrisita, el paciente solo va a sentir como una burla, ¿ya? Lo va a sentir como un ataque. Este doctor no me pesca, me ignora. O cuando le estamos dando una mala noticia apurado en corto tiempo y nuestro lenguaje también es como no estar ahí presente, ¿ya? Entonces, acordarse que el lenguaje corporal tiene que ser acorde a lo que estamos haciendo. No prometer lo que no podamos cumplir. Esto también siempre lo repito mucho. Hay que hacer lo que está dentro de nuestras facultades. Y si es que nos están pidiendo algo que está fuera de nuestras facultades, tenemos que expresarlo y decir como, yo puedo llegar hasta esto es lo que puedo hacer yo por usted, pero lo otro no depende de mí. Esto lo vimos harto en el sistema público, por ejemplo, con otras especialidades, cuando estamos esperando interconsulta cirugía. Y el paciente está enojado porque lleva 2 semanas esperando y no lo van a ver. Entonces ahí es bueno aclarar, decir como yo, como su médico tratante, estoy tratando de hacer todo lo posible, de verdad créame que estoy todos los días mandando la interconsulta, llamando, pero lamentablemente esto no depende de mí, porque yo no, y ellos no puede guiarlo, como buscar alternativas, pero no nos podemos hacer cargo de algo que no podemos ir más allá. Asegurarnos de que el paciente nos ha entendido, importante. Y acá hay que verificar, chequear la información, decirle, me expresé bien, me expliqué bien, ¿hay alguna duda? ¿Me quiere contar cómo hacer un resumen usted? ¿Ya? Ser proactivo en indagar y resolver dudas. ¿Cómo actuamos frente a un reclamo? Si ya está el reclamo. Lo primero, bueno, es muy penca para el doctor, para el médico es muy fome cuando llega alguna vez le llega un reclamo, ¿ya? Porque uno nunca quiere estar en esa situación, pues no es cómodo, no es algo confortable. Lo primero que tenemos que hacer es poder recabar las observaciones y los comentarios necesarios, o sea, tratar de entender el reclamo, ¿ya? A ustedes les van a pasar un papel, les va a llegar un mail, traten de entender qué se esconde detrás del reclamo. Dijimos antes que la motivación económica era la menor, ¿cierto? Pero puede ser un reclamo, lo que hablamos recién, de la esfera comunicacional, por un error técnico, o porque un evento adverso, por ejemplo, también es otro motivo frecuente de reclamo, que hay algo que no esperábamos y pasó. Entonces, tratar de entender cuál es la motivación. Tener toda la información necesaria, uno puede ir a revisar la ficha, revisar lo que escribió, recabar información. Averiguar qué es lo que quiere el reclamante, darle espacio y voz para que exponga las dudas, miedos y argumentos,
investigar de forma constructiva, no destructiva, ¿ya? No se trata aquí de quién tiene la razón. Y esto, otra vez voy a hablar del ego del médico. Importante porque esto no es una competencia. Ya está el reclamo y tenemos que tratar de dar una respuesta que nos deje tranquilo a las dos partes, ¿cierto? Empatizar con los sentimientos del reclamante, asumir y resolver todas las preocupaciones o dudas. En resumen, es escuchar lo que el paciente nos tiene que decir. Acá, esto me gusta porque toca los aspectos claves del reclamo. Si ya se hizo un reclamo, ante todo pedir disculpas. Y acá no nos tiene que costar porque, a ver, muchas veces uno puede ser un reclamo que sea justificado o que nosotros sintamos que no es justificado. Puede ser un reclamo no justificado, pero esos son los sentimientos del paciente y la familia, eso es la vivencia de ellos. Entonces, lo que no podemos hacer es decir, pucha, es que esto no es justificado, entonces yo no le pido disculpas porque ellos no tienen la razón. Acá, recordar que podemos pedir disculpas por el mal rato también. No es necesario como reconocer que nos equivocamos o reconocer que esto, a lo mejor todo el proceso estuvo bien hecho y fue la percepción de la familia la que se quedó, que quedó así, pero nosotros sí podemos pedir disculpas por el mal momento, por haber tenido que pasar todo este proceso, ¿ya? ¿Qué cosas tiene una buena disculpa? Primero, reconoce el agravio o la ofensa. Y acá lo que les digo, puede ser que haya estado todo el proceso muy bien, pero nosotros podemos decir, pucha, lamentamos mucho la información, la vivencia negativa con respecto a esto, y ahí revisar lo ocurrido, ¿cierto? Explicar lo que pasó, y ahí uno puede decir, puede poner todo el proceso estuvo bien hecho, se hizo tal cosa y esto otro, pero eso no quita no poder pedir disculpas por el mal rato de la familia y del paciente. Cuando uno pide una buena disculpa, expresa culpa a propósito de enmienda y remordimiento. Esto es cuando hay algo franco, o sea, si hay un error, nosotros siempre decimos que hay que reconocer los errores, ¿cierto? Esto no se trata de tirarse de decir, pucha, sí soy el culpable, el responsable, no se trata de eso. Ya hay que tener ojo con las palabras que uno ocupa, pero sí el familiar y el paciente necesitan sentir como esta humildad, que es como la humildad del médico y como la preocupación, y tratar de proponer una reparación. También es importante en el reclamo. Lo que decía acá al lado, ser honesto y ser humilde y auténtico. Esas son las claves para poder responder un reclamo. Evitar las luchas de poder, ¿cierto? Reconocer los errores si hay que reconocerlos y no culpabilizar a nadie. Tampoco es bueno lavarse las manos, que a veces también lo escuchamos, ¿ya? Como, no, pero esto no fui yo, fue el cirujano que hizo tal cosa, yo reconocí al paciente después, no, pero es que esto venía de antes, yo acabo de llegar. Eso no sirve, porque eso no le va a aportar nada al paciente y a la familia, al contrario, va a sentir que uno se está lavando las manos. Entonces, como médicos les va a tocar muchas veces hacerse cargo de cosas que ustedes no estaban ahí, pero eso, pucha, como líder del equipo nos toca nomás, ser los líderes y asumir. Resumiendo esta parte de los reclamos, hay que reconocer que los reclamos, a pesar de que nos producen dolor y malestar, igual son importantes, ¿ya? Reflejan la expectativa y la esperanza de los pacientes y son una oportunidad para poder investigar la calidad del cuidado que estamos ofreciendo. Deben servir como un espacio de escucha activa y reforzar este vínculo, y si hay que pedir disculpas, pedir las disculpas del caso. Esto es resumiendo ya la sesión. Sé que tocamos hartos aspectos en una sesión y lo que quiero es que se lleven para la casa. En realidad, estos son los mensajes claves para el éxito. Si no tiene tiempo, hágaselo. Siempre buscar un lugar adecuado. Minimizar las interrupciones, escuchar activamente a su paciente. Tips que ayudan son refrasear, parafrasear, hacer resúmenes y el silencio. No interrumpir, sobre todo después de decir algo que sea negativo para el paciente, una mala noticia o algo que no va bien. El silencio es la forma más grande de empatía, de demostrar empatía, porque es reconocer que el paciente lo está pasando mal, que está procesando su información y uno está ahí al lado acogiendo. Intente conocer a su paciente. Sea empático y también, siempre se los digo, haga su trabajo con amor y disfrútelo. Gracias.